No encuentro analogía humana para explicar el departamento de emergencia Borondandek y la realidad que se vive como un integrante en un equipo de turno. No tiene nada que ver con lo que ustedes denominan cuerpos de paso misioneros, no es un equipo de rescate y para nada es cercano a una misión de su Cruz Roja o Cascos Azules. Así que voy a tratar de transmitir lo mejor posible el funcionamiento del departamento de emergencia y sus mecanismos conscientes que se involucran en lo que nosotros llamamos un descenso. Denominamos un descenso cuando el departamento de emergencia envía al equipo de turno a una zona en desequilibrio universal. Podría ser un planeta, un sistema o una zona. Debo explicar que por cada descenso no es como entenderán en su mundo que los superpoderosos bajan y salvan de los malos a los víctimas. Para empezar, no hay malos. Recordemos que todos los seres sintientes y pensantes de todas las razas del universo somos lo mismo en términos esenciales, solo que estamos en diferentes grados de madurez. Recuerden el ejemplo de un bebé, niño, joven, adulto. Está regido por la ley de la octava, es el mismo ser, pero en diferente estado. Quiero poner mayor énfasis y no dejaré de repetir este conocimiento esencial, que si la humanidad actual lo acogiera pudiera entenderse a sí mismo y su entorno, porque la humanidad actual tiene un sentimiento profundo de creer que son malos los seres de maldad y ustedes son víctimas de estos. Las razas y entidades de maldad son más iniciales que las razas que buscan la supervivencia como lo es la raza humana, pero sin maldad, no es ley que todas las razas deben pasar por la maldad. Existen muchos casos de razas que la mayor cantidad de acciones cerradas están basadas en la ignorancia y no en la maldad. Como ejemplo visual para su mente y corazón, imaginen y sientan un niño que abraza muy fuerte a un cachorro y por su nivel de madurez no controla su motricidad e ignora la resistencia de fuerza del cachorro y podría pasar el umbral de dolor del cachorro y expresar el dolor por el cariño tosco que recibió, pero en otros casos y razas que sí desarrollan maldad en sí mismos y en el mismo ejemplo del niño, joven o adulto que quiere conscientemente hacerle doler al cachorro para su gozo y disfrute. En el segundo caso, el supuesto malo, el que disfruta e inflige dolor y sufrimiento del otro con maldad es mucho más primitivo que el que por ignorancia genera una agresión. Y quiero hablar del supuesto víctima, que es la posición que opta la humanidad actual por su comodidad. Por más maldad o ignorancia que tenga la raza que somete, controla o coloniza, y aunque se encuentren sometidos por una raza de un grado levemente mayor a la humanidad, en grado de maduración y maldad, no son víctimas, siempre podrán elegir. No existe el victimismo, el sentimiento de injusticia y opresión de los aparentes malos. Solo es un justificativo de víctima que se declara mutilado. Como expresé en el relato anterior, el poder que tiene la élite de su mundo fue entregado por ustedes mismos, y no son víctimas ni de los malos ni de los ignorantes. En términos humanos modernos, el humano se cree indefenso frente a las élites y su poder, y eso no es verdad. Siempre podrán ser soberanos de su vida y escogerla y crearla a imagen y semejanza de lo que son, y quiero decir que todo lo que un humano vive en su vida está creado por él y ella misma y no por las élites. Claro que existe una afección y una influencia externa, pero actualmente es muy pequeña esta influencia externa y pronto se llegará al momento donde la influencia no tendrá poder. Y la lucha será igual que la actual, porque el cómodo seguirá culpando y el valiente se responsabilizará de su vida, y decidirán entre la comodidad de culpar a una entidad externa o su responsabilidad de hacer lo que se deba hacer para alcanzar la felicidad y realización que desean y buscan. Uno tiene siempre el poder de no caer en la complicidad de dormirse, pero esta complicidad milenaria arrastra gran peso y en lo profundo la actual humanidad le es más fácil culpar afuera de sí y creer que son sus gobernantes y élites malignas los culpables, y no aceptar la responsabilidad que la vida de uno es creada por uno mismo. Ser conscientes requiere ser valientes para aceptar que lo negativo de su vida está construido por sí mismo, y tiene la persona que identificar dónde defiende y guarda el patrón de vida negativo que está dentro de su memoria. Si entendemos las causas, sanarán el efecto.
Recordemos que creamos a imagen y semejanza de lo que somos. Si afuera se materializa el problema es porque lo tenemos adentro, ya que el Padre y la Madre creadores del universo nos han creado a su imagen y semejanza con su mismo potencial. Quiere decir que todos sus hijos, creados, tenemos la misma capacidad de crear nuestra vida a imagen y semejanza de lo que somos y guardamos en nuestra memoria. Un descenso no es como ustedes entenderán, que los poderosos y altísimos bajan, salvan y regresan, héroes de matar a los malos. Eso solo funciona en el cine de su mundo y en las mentiras políticas para justificar acciones egoístas por beneficios egoístas. En realidad entenderla bajo este paradigma es estar fuera de la ley. Nosotros sabemos que por cada descenso hay un riesgo del 99% de perdernos y no recuperarnos. No es como que los seres tienen resuelto todo y arreglado. Empezando a contar el tiempo desde el descenso del 1 al 3% se recuperan 2000 años a 4000 años. Llegar a recuperar un 20% del equipo de descenso en 20.000 años sería un gran logro y aproximadamente a los 50.000 años se recupera un poco menos que la mitad del equipo. Recuerden que solo trabajamos bajo la ley y cuando uno entra en un mundo es parte de la ley de ese mundo y la única manera de salir de nuevo es bajo las leyes de ese mundo que voy a ir explicando progresivamente. Un descenso se divide en 3 fases. La primera fase lo llamamos primer impacto, la segunda fase, recuperación y la tercera, la salida. Voy a explicar cada fase. En la fase del primer impacto se busca aplicar y ejecutar dentro de la ley la ayuda directa que podemos hacer y aportar para el balance universal, pero por cada segundo, minuto, día, año, cada simple instante que permanecemos en el planeta va a irse perdiendo toda nuestra lucidez y habrá un momento en que entramos en la fase de recuperación. En ese momento estamos totalmente desarmados y prácticamente de Borondandek no queda rastro. Cada mundo en cada situación de emergencia es distinta y única, pero en la fase de recuperación, eres igual o menor al estado y grado de desarrollo y maduración, al estado que se encuentran los nativos del planeta o área del universo. Recordemos que el universo está en evolución. En otras palabras, un mundo se encuentra en un grado de evolución en el que se encuentra el planeta en mención. Progresivamente el descenso se da en el significado literal del cuerpo, alma y espíritu, descienden, bajo la ley, al grado de evolución del medio ambiente, así nosotros vengamos de un estado de evolución mucho más distante y maduro en la fase de recuperación, te quedas en el estado del planeta y la única manera de pasar a la tercera fase es evolucionando tal cual como los nativos, los locales lo hacen, alcanzando el estado de evolución tope que permite el planeta. Cada planeta tiene un grado inicial de evolución y uno final. Cuando un ser en evolución bajo la ley de ese planeta cumple en el grado de conciencia final, puede ser extraído del planeta, en caso contrario tiene que seguir ahí. Su esfera, bautizado por ustedes como planeta Tierra, tiene su octava de evolución con sus 7 niveles de conciencia y semitonos. A partir del 5º nivel de conciencia de evolución es factible para el humano una extracción y pasar a la siguiente esfera de aprendizaje humano. El grado inicial de evolución de su mundo es el instinto animal. Para nosotros la fase de recuperación conlleva un gran riesgo, ya que el alma puede llegar a torcerse hacia la maldad y el descendido no vuelva a ascender, porque al torcer el alma la conexión con el espíritu se distancia a niveles inimaginables. El término de alma torcida es el más adecuado que encontré, ya que considerando que el balance universal usa los principios giroscópicos, literalmente el ecuador a 90 grados del eje rotacional, si acoge la maldad es totalmente torcido al amor. Insisto y redundo que la maldad por sí misma no desbalancea el universo ni dispara las alarmas para motivar un descenso del departamento de emergencia. Cuando surge la maldad en un mundo, esta es útil para autobalancear las formas de vida en su desarrollo y maduración, invitando a un mayor grado de evolución, pero el desbalance se da cuando de manera consciente y externa al mundo se interfiera desde otro grado de maduración que se deriva a proveer un mayor conocimiento, tecnología, sabiduría. El descenso en su mundo se dio por un desbalance de maldad externa, una maldad de mayor grado de maduración,
Proveyó a los locales que tenían una maldad en menor grado de evolución, coherente para el momento que vivía su planeta y evolución de todas sus razas. Es esta la interferencia externa que hace 4000 años afectó intensa y profundamente. En su momento actual la interferencia es mínima y pronto llegará de nuevo al balance y estado natural que les corresponde como planeta y humanos. La sabiduría popular de su mundo tiene un dicho que dice que el odio al amor es solo un paso. Trataré de explicar didácticamente. En sus términos y paradigmas actuales, su cultura general entiende que hace cientos de millones de años existieron, según sus historiadores, los dinosaurios. Para nosotros la maldad y el odio son formas prehistóricas del amor. Tal vez pueda sacarles una sonrisa si acuño en sus propios términos que para mi raza el odio y la maldad es un amorsaurio y no de hace cientos de millones de años. Para nosotros el amorsaurio existía hace 10.000 quintillones de años nuestros. Un descenso en su mundo, como ejemplo en sus términos, es más cercano a un viaje en el tiempo a un pasado prehistórico que al aterrizaje de unos cosmonautas viajando por el espacio sideral. Su dicho expresa el nivel de conciencia que la humanidad se encuentra. Está a un paso de dejar la maldad atrás, pero aún pisándoles los talones y esforzándose por hacerles retroceder de grado de evolución. Fase de recuperación. Había explicado en los relatos anteriores que mi raza trasciende sirviendo a los que ascienden, y en la fase de recuperación uno experimenta sin ayuda ni excepción todo lo que los ascendentes viven, y esto nos permite madurar nuestra alma y espíritu como individuos y así poder servir mejor a la creación. Solo así el libre albedrío puede madurar correctamente, auto-otorgándose una experiencia que pondrá a prueba todo su ser. Este es un breve resumen de las leyes que implican descender en un caso de emergencia a un planeta. Una explicación completa es mucha más extensa y aclarar y traducir en términos de la actual humanidad, se perderán muchos contenidos fundamentales, pero lo podrán entender mejor en el transcurso de todos mis relatos. La tercera fase es la salida, cuando logramos alcanzar el grado de evolución para una extracción en la octava del mundo. Nosotros no salimos inmediatamente, impartimos un aporte final, así como en la fase del primer impacto, estamos lúcidos. En la tercera fase estamos aún más lúcidos, uniendo la experiencia en el mundo, más la reconexión con lo que siempre fuimos y nos ganamos por esfuerzo propio. Es como que el Borondandek que desciende entrega todo su nivel de conciencia por la causa y el balance, luego se pierde por ley y tiene que pasar todo el rango de niveles de conciencia del mundo en cuestión, desde el primero hasta los niveles que permiten la extracción, con un 99% de perderlo por mucho tiempo o para siempre, ya que el nivel de experiencia es tan impresionante que impacta en lo más profundo de las entrañas de nuestra esencia, sustancia y existencia. Pero los que logran llegar a la tercera fase ahora son mucho mejores, porque el Borondandek que bajó sumo milenios de experiencia de una nueva evolución, de los niveles más bajos a los niveles más altos del planeta. Simbólicamente es como que al entrar en la fase 2 la recuperación, el Borondandek queda en pausa, oculto en los más recónditos de la mente, y nace un nuevo yo, un yo coherente al mundo, una personalidad prehistórica del Borondandek, coherente al nivel de evolución más bajo del mundo, sistema o sector en cuestión del caso de emergencia. Explicado ligera y condensadamente cómo funciona la ley, entras a un mundo y vives el mundo, solo puedes aportar con la ley del mundo y eres un tipo de salvador, pero por causa y efecto luego debes entrar a salvarte a ti mismo. Recuerden que al principio explicó que no es un héroe como ustedes entienden ni un salvador realmente. La posibilidad de no retorno del héroe es del 99%, pero me permito usar el término salvador porque graficara en sus mentes la ley en una sola frase. El salvador desciende a salvar, y por efecto debe a posterior salvarse, para realmente salvarnos. La fase de salida es la más importante. El Borondandek, lleno de la experiencia de evolución activa y vital del mundo en cuestión, puede dar un último aporte, el verdadero aporte. Ya que no es un ser externo, fue un ser externo que se convirtió en un nativo. En mi caso particular, en el transcurso de los relatos, explicaré mi experiencia personal. Actualmente estoy finalizando la etapa de recuperación y entrando a la fase de salida.
Recuerdan que como Borondandek trabajamos en familia, en el último descenso con mi familia, bajamos con un plan táctico y estratégico para salir adelante, teniendo tareas, roles y funciones muy específicas por fase, trabajando como uno solo todo el grupo. Mi principal rol y tarea fue en la primera fase. Los distintos miembros de mi familia tenían su momento y rol fundamental para que el descenso sea exitoso. De mi familia fui el que más tiempo estuvo vivo en la primera fase, que de 2000 años en la primera fase cumpliendo mi parte y tarea, que yo mismo me auto-otorgué y estuve en la fase de recuperación otros 2000 años y hoy estoy finalizando esta etapa e ingresando a la tercera fase, que ya la veo en el horizonte. Te espero en la siguiente entrega de mis memorias. Crónicas de un Borondandek.